Y en este recorrido por España siempre va a haber lugares para volver. Esta vez lo hice a Zaragoza, a las fiestas del Pilar. A lo largo del video vas a poder ver cómo son varias de las celebraciones típicas de estas fiestas, como lo son la ofrenda de flores, el rosario de cristal o el Oktoberfest. Pero sobre todo vas a poder disfrutar de ver cómo se transforma por completo la ciudad todos estos días. Las calles se vuelven peatonales, hay demasiada gente, todo el mundo disfrutando, bailando en conciertos. De verdad que son unas fiestas súper entretenidas. Ahora sí me presento, mi nombre es Anita Castillo y esta es mi Filofanita. Comenzamos. Nos vinimos acá a las fiestas del Pilar de Zaragoza, estas fiestas que son de las más tradicionales de España para honrar a la Virgen del Pilar, patrona de acá de Zaragoza. Esto es un espectáculo enorme y el día de hoy está haciendo la ofrenda de flores para crear esa gran estructura que está atrás, que está encabezada por la Virgen y está llena de flores que van dejando durante todo el día las personas que voluntariamente deciden participar en ellos. Simplemente tienen que anotarse y venir vestidos de manera típica. Puede ser incluso típica de su país o de diferentes regiones de acá de España. Vamos a estar viendo un poco cómo es esto, mostrándotelo y que veas y disfrutes de cómo es. Bueno, y pues este año 2023 las fiestas tuvieron lugar desde el sábado 7 de octubre hasta el domingo 15. Nosotros llegamos a la ciudad el miércoles 11 en la noche para verla así, completamente animada y con la estructura de la ofrenda de flores vacía para llenarse de esas hermosas flores. Aquí disfrutamos de un gran concierto de los 40 principales que estuvo sumamente bien, justo enfrente de la hermosísima Catedral del Pilar, en la que asistimos 60.000 personas disfrutando de la buena música. Al día siguiente nos fuimos a ver un poco de lo que fue la ofrenda de flores de este año, uno de los eventos principales de todas las fiestas y en la que se llena esa gran estructura que ya veíamos el día anterior y donde todo el mundo celebra y entrega su ofrenda vestido con trajes típicos maravillosos. La verdad es que la gente se lo toma muy en serio, está muy animada y haz de cuenta que este año se congregaron más de 350.000 personas en 15 horas de peregrinaje. ¿Sería la palabra adecuada? Por favor, déjame saber en los comentarios si estoy usando la palabra correcta o no, y si no es la correcta, ¿cuál es la correcta? En fin, 15 horas pasando gente para poder entregar sus flores y armar esta belleza que engalana el frente de la catedral. Y antes de continuar mostrándote y dándote más datos de esta fabulosa celebración, te quiero recordar que te suscribas, que es completamente gratis. Esta gran ofrenda se hace todos los 12 de octubre, el día en el que también se celebra el Día de la Hispanidad, y es la mayor manifestación de devoción popular hacia la Virgen del Pilar. La tradición de la ofrenda data del año 1958 por iniciativa del concejal Manuel Rodeles, tras haber observado la ofrenda que celebraban de la Virgen de los Desamparados en las fiestas de Valencia. Desde el año 2012 se elige algún país americano invitado para la celebración de la ofrenda. Esto se hace con el fin de estrechar los lazos culturales y de convivencia con el país americano que se haya elegido y la comunidad residente de la ciudad. Este año 2023 el país invitado fue Paraguay y el ayuntamiento señala que existen más de 200 paraguayos viviendo en este lugar. Y quizás te puedas estar preguntando cuál es este baile que veíamos a lo largo de toda la ciudad. Pues se trata de la jota, que está presente en el folclore de la mayor parte de las regiones españolas. Sin embargo, en cada región adopta unas variaciones que la hacen diferente. En el caso de la jota aragonesa, se diferencia de las demás por las punteadas de punta y talón y pequeños saltos que a veces no son tan pequeños, parecen más bien atléticos, que ellos van dando durante el baile.
También es propio de esta región el uso de castañuelas dentro del baile y el que vayan vestidos de manera tan colorida con sus trajes regionales. Igualmente la forma en la que utilizan los brazos, que van arqueados y habitualmente van en alto, se van moviendo de arriba hacia abajo, como lo puedes ver acá, con esas pataditas que bastante atléticas son. Y qué sabrosos son esas castañuelas al mismo tiempo todas, la verdad que es fascinante. Esta es otra calle por la que también estaban caminando los oferentes para llevar sus flores. Son dos calles por las que va pasando la gente, como ves están vestidos de diferentes regiones. Ese mismo día más tarde nos fuimos hacia el Oktoberfest, así de lleno estaba el tranvía, pero logramos llegar a nuestro lugar a disfrutar de este festival que estaba de lo más animado. Al otro día y después de dormir hasta tarde salimos a la ciudad a ver qué nos regalaba y habían diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la ciudad. Nos encontramos esta que es el dance de los palos viejos, de la que no conseguí demasiada más información, así que si tú sabes más acerca de esta tradición, déjame en los comentarios información para aprender juntos. Y por supuesto, más baile de la jota, que es el baile más tradicional del lugar. Y nos conseguimos esta atracción que habíamos querido ver, que se llama el Traga Chicos. Y los niños entran por acá, adentro hay un tobogán y bueno, salen por este lado. Es un poco cómica la cuestión, pero está bastante chévere. Y si te está gustando, recuerda compartir este video a quien le pueda interesar. Vimos esta tienda, se llama Paturros y está súper chévere porque todos son patitos de hule, pero de diferentes personajes. Que si hay uno de los Minions, hay de Gru, distintos. Está súper interesante esto. Y como todo el tema es, por supuesto, las fiestas, pues aquí tienen como similar a la pirámide donde hacen la ofrenda de la Virgen, pues está esto acá. Está súper lindo. La última de las celebraciones más relevantes de estas fiestas la vimos aquí en el desfile del Rosario de Cristal, que es todo religiosidad y arte. Esta es una procesión que consiste en un conjunto de 29 carrozas de cristal, que también se les llama popularmente farolas, porque como ves ellas están iluminadas interiormente, lo cual las hace ver como unas farolas, y es interesante que al menos 15 de las 29 carrozas representan los misterios del Rosario. Y dábamos fin a nuestra visita con este gran concierto electrónico el sábado. Hasta aquí llegamos con este video de lo que fueron las fiestas de Pilar en Zaragoza en este 2023. Espero que te haya gustado ver todo lo que es la ofrenda de flores, pasear un poco por la ciudad y ver todo este gran movimiento que hay aquí durante estos días. Como siempre te digo, muchísimas gracias por apoyarnos, por suscribirte, que es completamente gratis, regalarme un me gusta, que eso nos ayuda a llegar a muchísimas más personas, compartirle este video a otras personas que creas que les pueda gustar, darle a la campanita para que te avise cada vez que salga un video nuevo, dejarme tus comentarios que me encanta contestarte y nos vemos en el siguiente.